Más o menos. Quien tiene perfil bajo, y ya no debería tanto porque está en la tele, en la radio, en todos los medios de comunicación, sobre todo los días de lluvia, es nuestro amigo Sergio. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día para todos. Buenas tardes. Qué difícil de engancharte, Sergio, bien. ¿Cómo los meteorólogos, Sí, los días de tormenta, viste, yo me considero un piloto de tormenta. Entonces, cuando hay temporal, diluvio o algo parecido, estoy siempre a full. Bueno, nosotros no te llamábamos justamente por la tormenta, fue coincidente, te llamábamos porque es el día del hombre, de la persona del tiempo, que nos parecía simpático, y aparte pues siempre nos gusta hablar con vos. Ahora sos matemático, aparte, ya estás recibido, sos licenciado en matemática, una cosa Así de loco, es. no parás nunca. No paro. Bueno, y te queríamos preguntar esto, para empezar, ya que nombro la matemática, ¿te sumó en algo a tu carrera anterior, a la meteorología y al clima, saber matemática? ¿Lo usás, esa herramienta? Muchísimo, pero a ver, en la carrera de meteorología, te digo, el 70% es matemática, porque para poder describir todos los procesos atmosféricos, el lenguaje que lo explica es justamente la matemática y la física. Entonces, yo en mi primera formación como meteorólogo tuve muchas materias de matemática en la Facultad de Exactas de la UBA y también de física. Nada más que llegan hasta un cierto nivel, no profundiza hasta, por decirte, demostraciones de teoremas o cosas muy teóricas. Y ahí fue cuando se me despertó la primera inquietud y dije, en ese momento, te hablo de unos cuantos años atrás, dije, en algún momento de la vida, cuando tenga tiempo o encuentre el momento, voy a hacer la carrera de matemática. Y ese momento lo encontré cuando llegó la pandemia, en el 2020, ahí todos quedamos en nuestras casas, ahí encontré el momento de conectarme a lo virtual, la carrera había comenzado como online, después se hizo semipresencial, y así ocurrió como empecé a estudiar la carrera de matemática con una base muy sólida, porque ya la había tenido, digamos, en mi primera formación. Ahora, con esta carrera que finalicé, terminé teniendo muchos procesos que había quedado a medias de entender en la primera formación, porque justamente no se mete tan en lo teórico, se queda más en lo conceptual, en las reglas prácticas, la carrera de meteorología cuando usa las herramientas matemáticas. Y se articulan muy bien. Justamente esta combinación meteorología más matemática para mí es muy buena, es fabuloso. Y bueno, estoy arrancando con esta combinación, así que tengo un camino largo por delante. Bien. Sergio, y considerando la combinación de las dos materias o de las dos ramas de la ciencia, ¿vos podés darnos una opinión respecto de lo que considerás estos eventos inusuales, como por ejemplo la ola en Mar del Plata? Y te lo voy a mencionar, te lo voy a explicar, inclusive con los resultados que yo encontré en mi tesis de licenciatura en matemática, porque yo lo que hice fue describir dos variables meteorológicas, no importa, digamos, el detalle de esas variables, pero lo que hice fue relacionar esas dos variables desde un enfoque de la matemática, que no es el enfoque de la matemática tradicional, que es la estadística clásica, que se estudia, digamos, en el secundario, en la universidad, que es la famosa correlación lineal de Pearson. Lo que hice fue, con la teoría de la información, que es una rama de la matemática, buscar poder cuantificar la no linealidad entre variables meteorológicas. ¿Y por qué? Esto está relacionado con lo que vos me estás preguntando. Porque muchos de los procesos y muchas de las cuestiones que ocurren en la atmósfera no son lineales. Hay una no linealidad que era muy difícil de cuantificar y es muy difícil, es muy complicado de cuantificar. De hecho, mi tesis terminó siendo algo novedoso porque no había nada estudiado en nuestra región sobre el tema. Y esta no linealidad viene de la mano de la incertidumbre y del caos mismo que hay en la atmósfera. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay muchos procesos y muchas variables atmosféricas que de repente sufren cambios impredecibles en el corto plazo, que no están regidos por una función lineal y que provocan de repente que pasemos de un cielo despejado a un tormentón en pocas horas cuando no había alerta meteorológico previo. ¿Me entendés? Y ese día de la tormenta fuerte en Mar del Plata, que estuvo de alguna forma vinculado con el método tsunami, tiene que ver con esto, con estas cuestiones impredecibles que hay en la atmósfera, con factores, por decirte, no sé si alguna vez escucharon la famosa teoría del caos, que un pequeño aleteo de una mariposa puede provocar una gran variabilidad en otra punta del planeta. Entonces, en definitiva, poder modelar el caos que hay en el sistema atmosférico es muy complicado. Es por eso que los pronósticos meteorológicos
son efectivos en un porcentaje elevado, por decirte 85, 90, 95%, pero nunca va a ser efectivo en un 100%, porque no es una ciencia exacta. Entonces todo está vinculado con todo. Esa no exactitud está regido por esto que te digo de la no linealidad, porque hay procesos atmosféricos que no están vinculados con algo lineal. Es decir, cuando te digo lineal tenés que pensar en una recta, digamos una línea, una función Ix, una línea que asciende, que parte de cero, una recta, y va en ascenso. Por decirte, a mayor temperatura, mayor probabilidad de tormentas. O sea, es algo proporcional. Eso es una función lineal. Bien. Pero no siempre ocurre eso. Hay tardes muy calurosas de verano, donde de repente aumenta mucho la temperatura y no llueve. Y hay otras tardes donde sí. ¿Y por qué pasa eso? Entonces, encontrar y poder cuantificar esa relación de dependencia, para mí es genial. Y esto nos permite, por ejemplo, hacer pronósticos más, digamos, precisos o claro. lo que Sí, porque, por ejemplo, lo que yo encontré como resultado de mi tesis fue poder cuantificar esta relación de no linealidad, y encontré un predictor. Por ejemplo, las dos variables que yo correlacioné fue la del fenómeno del ENSO, el ENSO en su fase niño o neutral, con la precipitación en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, yo quise ver si la fase ENSO, en tanto niño o niña o neutral, si determina o no que llueva más, menos o igual en la ciudad de Buenos Aires. Y terminé encontrando que en la ciudad de Buenos Aires termina precipitando más en la fase neutral. O sea, no es tan cierto el hecho de que cuando hay fenómeno del niño llueva más. Okay. No por lo menos a nivel local. Yo encontré otra cosa. Encontré que en la fase neutral, es decir, que es cuando no hay ni niño ni niña, en esa fase es cuando llueve más en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que es un fenómeno meteorológico periódico y que además nos lo anticipan, ¿no? Nos avisan que, bueno, claro, que viene... y hay que estudiarlo siempre dependiendo del lugar. Puede ser que a nivel regional, uno dice el NEA, el litoral, bueno, el fenómeno del niño te da más lluvia, pero yo quise ver específicamente en la ciudad de Buenos Aires cuál es el predictor que determina que llueva más, si el fenómeno del niño, si la niña o neutral. La niña era poco probable porque seguro da sequía, pero derribé un poco el mito de que cuando hay fenómeno del niño llueve más en la ciudad. No, a mí me dio otro resultado, que es la fase neutral. Y la fase neutral tiene que ver cuando no hay ni enfriamiento ni calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial. Justo en el medio. Y en función de esto te iba a preguntar, porque ahora hay mucho meteorólogo, no son muchos, la verdad es que es un rubro bastante específico, pero hay competencia, hay mucha gente que trata de bajar un poco la parte catastrófica, ¿no? Como que no son tan alarmistas, y otros que van más por el lado de que todo es alerta, ola de calor, alerta amarilla, alerta anaranjada. ¿En qué plano vas vos? O sea, tratando de ser, me imagino, si sos matemático... En el rol de comunicador, decís. Claro. Yo siempre en el rol de comunicador me ha tocado estar muchas veces al aire dando información de alertas meteorológicos de los cuales yo no estaba no estaba de acuerdo porque esa alerta tenía que ser emitido, porque muchas veces hay alertas amarillas o tormentas en la ciudad y no ocurre nada. Claro. Y yo lo digo desde ese lugar, digo, a ver, esto es información, porque es información publicada por la institución en una página oficial. Esto es información, el alerta está emitido, pero bajo mi criterio personal, las tormentas fuertes no se van a dar. Yo lo digo de esa forma. Y también me ha pasado lo inverso, que no haya alerta y que yo esté convencido de que las tormentas fuertes van a ocurrir, y también lo tengo que decir. Entonces, siempre desde en un plano intermedio, o sea, dando la información, lo que está publicado, y eso hay que comunicarlo porque es información y punto, y después haciendo una evaluación y una interpretación de esa información de acuerdo a mis criterios. Está bueno, y considerando esto de que, digamos, hay más datos disponibles, lo cual hace que muchas veces haya más información disponible también, no necesariamente porque la información que se da va a ser concreta, estamos diciendo que son pronósticos, pero ¿vos crees que se puede cuantificar la incidencia de los hábitos que adoptamos las sociedades humanas respecto de los fenómenos meteorológicos o climatológicos? Me refiero, por ejemplo, a si pasaría lo mismo en la ciudad de Buenos Aires si la superficie construida en la ciudad fuese menor. ¿Esto es cuantificable o es tirar, digamos, y mira, fruta? Cuantificable es producto de otra tesis de licenciatura seguramente, o una investigación de doctorado.
doctorado, digamos, es cuantificable, hay que hacer el estudio, no es sencillo, es una pregunta que tiene una respuesta compleja, no se responde, digamos, de un momento para el otro tranquilamente, porque hay que hacer un estudio muy muy complejo de muchas ciudades, un área muy muy grande, pero sí, claramente, por decirte, la ciudad de Buenos Aires digamos, provoca su propia isla de calor, entonces eso también genera no solo que haga más calor respecto del entorno de la ciudad en determinados momentos del año, sino además que genera que se formen tormentas bajo un determinado contexto que por ahí se terminan estancando en algún punto de la ciudad, como ha ocurrido últimamente, y eso genera anegamientos y todo tipo de complicaciones. Claro. La ciudad, y también te digo, por ejemplo, Mar del Plata también tiene su forma geográfica particular que hace que las tormentas se formen en el sudeste de la provincia y sean más fuertes en Mar del Plata muchas veces respecto del entorno de la ciudad. Mira. Entonces, claro, la pregunta, hay que estudiar siempre mucho la geografía del lugar. Claro, la pregunta igual es, apunta a esta dicotomía que existe respecto de la existencia, la posibilidad de confirmar un cambio climático y después de explicarse el origen. Por eso la pregunta tiene que ver con el hábitat humano, porque en definitiva nos queda siempre la duda de si se podría mejorar cómo nos manejamos nosotros respecto de nuestros propios hábitos, obviamente de manera coordinada y general, no con el cambio personal. Lo más inmediato, lo que te digo es, en lo que podemos mejorar nosotros es siempre acatando la información oficial. Si está emitido, por ejemplo, un alerta naranja por tormentas fuertes o severas para la ciudad de Buenos Aires, eso es porque realmente existen condiciones para que ocurran tormentas intensas, y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, no asistir a un evento masivo, a un concierto, a un recital, como ha sucedido en la madrugada del 17 de diciembre del 2023, cuando prácticamente voló Buenos Aires con ráfagas de viento de arriba de 100 kilómetros por hora. Había alerta naranja previo y estaban todos los chicos en la Breche, me acuerdo, en Palermo, después todos corriendo. Sí, se cayó el escenario, me acuerdo. Claro, el escenario, árboles cayéndose alrededor. Entonces, los hábitos que podemos nosotros mismos mejorar es que hay una información emitida de alerta meteorológico, por más que uno tenga la entrada a recital, o concierto, o festival, o lo que sea, al aire libre, no ir. Igual, ya desde ese momento, desde ese evento que fue un hito para la ciudad de Buenos Aires, marcó un antes y un después, hay un protocolo establecido por el mismo gobierno de la ciudad de Buenos Aires que dice que si hay alerta naranja, ya los eventos al aire libre deben ser suspendidos. Claro. Entonces, fíjate que de una forma u otra a tu pregunta se responde de esa forma. Ya hay muchas cosas y muchas actitudes que han ido cambiando en los últimos por lo menos 2 a 3 años a partir de la ocurrencia de determinados eventos meteorológicos. Perfecto, preventivo. Entonces, a darle bola. Sí. ¿Te han saludado por el Día del Meteorólogo hoy? ¿Va por el Día de la persona del clima o nadie se dio cuenta porque estaba la tormenta previa? ¿Qué pasó? Y viste cómo es esto. Algunos se acuerdan, otros no. Otros se acuerdan. Bueno, nosotros te mandamos un saludo. Sabemos que estás exigido hoy y que tenés poco tiempo. Quedamos para una próxima vez cuando no haya efeméride y no haya tanta tormenta y te volvemos a contactar. Sergio, un gustazo. Te vamos a regalar un tema de Fito que se llama Sale el Sol, ¿te parece? Perfecto. Te mandamos Muchas un abrazo gracias. grande.